Un gato derrotado por Mickey Mouse, un gato robot venido del futuro, un gato de novela negra, un gato porno y un gato transgénero masoquista. ¿Quieres saber quiénes son? No te vayas. Esta es la segunda parte del tema de cómics y gatos. En la primera entrega platicamos del paso de los gatos en las expresiones gráficas a través de los siglos. Y dado que este es un canal que habla de historietas, cómics y fumetti, la saga lógica y obligatoria es hablar de cómo estas criaturas vivieron su 7 vidas en las páginas de diarios y revistas. Comenzamos. Dado el amplio universo de las representaciones felinas, aquí no se incluyen los trabajos de los ilustradores que tuvieron al gato como una de sus más logradas inspiraciones. Tampoco se incluyen aquellos cuyas aventuras se desarrollan en los medios audiovisuales, aunque algunos de los que vamos a presentar incursionaron con mucho éxito en el cine y en la televisión. Te vas a sorprender. Este es mi top 5 de gatos de cómic. Doraemon. Doraemon es un gato particular, un gato imaginado por mentes orientales, y no es peculiar por ser azul o porque carezca de orejas que se comió un ratón del futuro, o por ser un gato manga, ni siquiera por ser un gato robot. Doraemon es el protagonista de una historia singular. Es un gato mecánico enviado desde el futuro al presente por un descendiente de Nobita Nobi, un niño de 9 años flacucho y buleado. Parecido a un marsupial, Doraemon tiene una bolsa en la panza, de donde saca cuanta cháchara es necesaria para ayudar a Nobita Nobi, quien de todas maneras se mete en problemas. Doraemon nació en 1969 de la pluma de Fujiko Fujio, seudónimo de dos inseparables artistas del manga, Hiroshi Fujimoto y Moto Abiko. Ambos colaboraron previamente en otros proyectos, pero su éxito llegó en 1970. Junto al gato protagonista aparece por supuesto el niño Nobita Nobi, su comprensiva madre, su amiga Shitsuki, el abusador Takeshi y el más bien atolondrado Tsuneo. Doraemon, un manga japonés dedicado a manos infantiles, tuvo originalmente trazos y escenarios modestos. Sin embargo, con la aceptación de Occidente y el merchandising, pasó de esto a esto. Doraemon es considerado una referencia en la cultura popular japonesa, un personaje de manga cuya popularidad solo sea superada quizá por Goku. Moto Abiko murió en 1988, Hiroshi Fujimoto en 1996. Ninguno de los dos pudo ver el enorme éxito de su gato robot, que inspiró una serie televisiva, una saga de más de 900 capítulos, una treintena de películas y hasta un museo temático en la ciudad japonesa de Kawasaki. Número 4. Black Sad. Calificada como una obra maestra y una de las más importantes novelas gráficas contemporáneas europeas, Black Sad es una serie detectivesca cuyo protagonista es un gran gato negro llamado John Blacksad. El detective privado se mueve a lo largo de 5 volúmenes en un mundo animal antropomorfo, en donde se reproducen gran cantidad de escenarios y de acontecimientos de los Estados Unidos de los años 50. La Guerra Fría, el macartismo y también aborda temas actuales como la corrupción de cuello blanco o el racismo estructural de ese país. Esta obra fue publicada en Francia por primera vez en el año 2000. Sin embargo, sus autores son españoles, Juan Díaz Canales escribiendo y Juanjo Guarnido dibujando. Se han ganado ya un par de premios Eisner, considerado el Oscar de los cómics. Ambos realizan un trabajo excepcional, sea por la trama argumental, como por la potencia de los trazos acuarelados, por la complejidad de los escenarios y por la atmósfera de las secuencias. Son notables también los encuadres cinematográficos, el inteligente manejo del color y de los estereotipos animales, que encuentran un nicho caracterológico dependiendo de su lugar en la evolución,
o dependiendo de algún rasgo temperamental de un personaje en particular. Así, por ejemplo, los chicos malos suelen ser reptiles, los policías cánidos y los guardaespaldas osos o rinocerontes. Black Sad adopta las características de la hard boiled o novela negra. Autores clásicos del género como Raymond Chandler o Dashiell Hammett establecieron la estructura básica de estas obras. Muy pronto en las pantallas cinematográficas durante los 40, en la narrativa visual, se consagró también una representación clásica del detective privado y su mundo, que incluía crimen, corrupción, misterio, violencia, romance y uno que otro muertito. Si el universo de Black Sad nos recuerda el estilo disneyano y además nos sorprende por sus exquisitos planos cinematográficos, es porque el dibujante Juanjo Guarnido trabajó para los estudios Disney en Francia como diseñador y animador. Su mano puede distinguirse, por ejemplo, en Hércules, en El jorobado de Nuestra Señora de Notre Dame y en el personaje de Sabor, el jaguar antagonista de Tarzán, que es uno de sus trabajos más reconocidos. Somewhere in the Shadows, Arctic Nation, Red Soul, Silent Hell y Amarillo son obras que los amantes de las novelas negras, los amantes de los cómics y los amantes de los gatos deben leer. Y es muy alentador saber que los autores amenazan con más. Número 3. Félix el gato. El archifamoso gato Félix pertenece a una tribu de protofelinos, o más bien protoanimales, llamada genéricamente Funny Animals, que empezaron a evolucionar en los medios impresos a partir de los años 20 del siglo pasado. Entre estos bichos pioneros de la narración audiovisual estaban el gato Félix, Oswald the Lucky Rabbit, Crazy Cat y el mismísimo Mickey Mouse. Félix nació bajo los auspicios del estudio del animador Pat Sullivan, quien detentaba los derechos autorales del personaje. Sin embargo, se sabe que muchos de los atributos de Félix salieron de la pluma de Otto Mesmer. Por lo tanto, la paternidad del célebre gato, de vivaces ojos, enorme sonrisa y cola multiusos, es controvertida. No fue sino hasta la muerte de Sullivan que el trabajo autoral de Mesmer empezó a reivindicarse. Sin embargo, es muy probable que el nacimiento de Félix se haya visto influido por ambos artistas, como parece demostrarlo la evolución del bicho, desde el cortometraje Feline Folies, distribuido por la Paramount, cuando Félix ni siquiera se llamaba Félix. En 1919 hace su primera aparición en una serie animada que llevaba el nombre de The Adventures of Félix. Contrariamente al camino que recorren otras celebridades, Félix fue originalmente creado para ser un personaje animado durante el tiempo del cine mudo. Su debut como tira periodística dominical fue en 1923, convirtiéndose en el primer personaje en dar el salto de la animación a los cómics. Con un estilo curvilíneo más esponjadito y simpático ideado por Bill Nolan, Félix ya era el protagonista de una tira diaria para el año de 1925. Joe Oriolo, el creador de Gasper, el fantasma amistoso, fue un colaborador destacado en la hechura del Félix de las tiras periodísticas. Y debe decirse que con William O'Sullivan, el sobrino de Pat Sullivan, se lanzó a explorar nuevos caminos audiovisuales en 1958. Wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat watching Felix, the wonderful cat. Pero hablar del tránsito de Félix por el cine y la televisión es otro boleto, una historia a veces tortuosa, de éxitos abortados, una historia que aquí no te vamos a contar porque es otro tema, pero
pero en la descripción te dejo algún enlace por si quieres profundizar en el asunto. En 1943, Messmer dibuja para Dell Comics una versión bimestral de Félix. La tira en la prensa, el cómic y las animaciones dieron a Félix una gran popularidad. El gato fue adoptado como un ícono de la cultura pop, mascota de negocios automotrices, equipos de béisbol y hasta de un escuadrón de bombardeo. Sin embargo, uno de los escollos que a Félix costó trabajo superar fue la transición al cine sonoro. Frente a piezas como Steamboat Willie, la obra disneyana que marcó el debut de Mickey Mouse en la pantalla y que se lucía con los recursos sonoros, a Sullivan le llegó la lumbre a los aparejos y a regañadientes decidió incursionar él también, dando voz a Félix. Sin embargo, los resultados de tal aventura fueron accidentados. Parece que hacía cosas bien chapuceras, como cambiar los letreritos del cine mudo y sustituirlo por sonidos. El público rápidamente se dio cuenta de lo chafa del asunto en un momento en el que el imperio Disney comenzaba a comerle el mandado a todos. Félix, más que una estrella como Mickey Mouse, se convirtió en un ícono. Su incapacidad para competir por las preferencias de las audiencias frente a nuevas soluciones técnicas y creativas hizo que se volviera a cumplir inescrutablemente el trágico y popular destino felino, en que un ratón hace morder el polvo a un gato. Parece que la última aparición de Félix en un cómic, o una de las últimas, fue de 1984 a 1987. En ella aparecía como coprotagonista de Betty Boop. No era la primera vez que Betty compartía la escena y otras cosas con un animal, pues con Bimbo sostenía una relación zoofílica. Bueno, pero esa es otra historia. Número 2. Fritz, the Cat. Mientras algunos de los gatos de esta lista viven en mundos surrealistas o poéticos, Fritz, el gato, vive en un ambiente mundano y escatológico. Después de Mr. Natural, Fritz es el personaje más famoso del padre del underground estadounidense, Robert Crumb. El nacimiento del bicho, según el autor, fue inspirado por Fred, un gato de familia que a su vez fue protagonista de un temprano libro handmade titulado Cat Life, cuando Crumb apenas tenía 16 años. Haciendo honor a su padre, el cochinote de Crumb, Fritz tiene como leitmotiv, como su antecesor Fred, el destrampe, las drogas y el sexo, no precisamente en ese orden. El gato nace en 1965 en las páginas asociadas a revistas del ambiente underground, como Help, Cavalier y The People's Comic. A pesar de no haber sido el personaje de una historia secuencializada, Fritz pronto ganó popularidad al retratar el destrampe de la vida urbana estadounidense de los años 60 y 70. Crumb plasma originalmente en este gato el carácter felino asociado desde siempre a los de su calaña, un personaje hedonista, lúbrico, y lo combina con la experimentación de drogas, el amor libre, el movimiento hippie y, por qué no decirlo, con escenas de extrema violencia. Un capítulo aparte merecería la rocambolesca historia de su adaptación al cine en 1972, pero baste decir que Crumb tuvo muchos desacuerdos. A pesar de ello, con el tiempo, la película se consagró como el film animado independiente más exitoso de todos los tiempos. Interrumpe la producción de la tira en 1972 por desacuerdos con el productor de la peli, Ralph Bakshi. Como queriendo una revancha ante la popularidad de Fritz que a Crumb no le gustaba, en las páginas de The People's Comic dibuja una historia llamada Fritz, Superstar, en donde una avestruz, piernuda y cachonda, clava a traición un picahielos en la nuca de Fritz. Y antes de darte mi top 1, aquí unas menciones honoríficas.
Y ahora, mi número 1, Crazy Cat. Crazy Cat es la afortunada creación de George Herriman, un hombre de raíces negras, nacido en Nueva Orleans en 1880. Crazy Cat es uno de los personajes más importantes en la historia mundial del cómic. Su primera aparición se remonta a 1910 en las páginas del Evening Journal. Imagínense, fue creado para llenar un espacio en una tira llamada The Dingbat Family. Por eso, a decir de su propio autor, Crazy Cat nunca nació, solamente creció. Crazy Cat, o Crazy para los cuates, no tuvo para él solito una tira diaria sino hasta 1913, y 3 años después, en 1916, había conquistado ya una página entera de suplemento dominical. Duró hasta 1944 en varios diarios estadounidenses con la King Feature Syndicate y en periódicos de William Randolph Hearst. La obra de George Herriman tiene como personajes principales a un corajudo ratón llamado Ignatz, a un perro cachetón, el oficial Bull Pop, y por supuesto a un gato negro despreocupado y más bien naif, Crazy Cat. La trama clásica de la tira describe a Ignatz obsesionado con lanzarle ladrillazos a Crazy, que no tiene un género definido, y quien, enamorado del ratón, interpreta cada guamazo como una declaración de amor, en tanto que Bull Pop, el perro oficial, enamorado de Crazy, trata de mantener a raya al ratón, metiéndolo a la cárcel de una ciudad imaginaria llamada Coconino City. Pero este argumento es mucho más que una comedia de malentendidos que pareciera trivial o repetitiva. Crazy Cat ha sido considerado por muchos una obra maestra. En 1999, el Comic Journal lo calificó el mejor cómic del siglo XX, por ejemplo. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de Crazy Cat? De una historia que pareciera solo hablarnos de un gato transgénero masoquista. Crazy Cat no solamente es asombroso por su diseño gráfico, por una poética de trazos aparentemente simples, pero que se revelan de una belleza compleja cuando se les contempla en su totalidad. Desconcertantes, vastos paisajes desérticos con breves evocaciones urbanas y luna de papita frita, montañas rocosas en terracota que retratan el Monument Valley del territorio navajo, paisajes que antes de ser vistos en las películas de John Ford ya habían sido vividos por Crazy Cat, Ignatz, el oficial Bull Pop y otros cuates. Pero detrás de las aventuras de Crazy hay además otra narrativa, un metalenguaje que se mueve a la par de una historia aparentemente monótona. George Herriman se da tiempo para abordar temas como el racismo, la negritud y la libertad. Todos estos argumentos, al contrario de otros autores, pasan por el filtro de fórmulas lingüísticas y gráficas que nos hablan de hondas introspecciones personales. Poniendo en boca de sus personajes un lenguaje juguetón, Herriman usa términos vernáculos, a veces incomprensibles de las minorías culturales, haciendo implícita la existencia de un mundo inclusivo en Coconino City. Pero quizá lo más destacado y sutilmente subversivo sea la indefinición del género de Crazy Cat. Herriman era bien consciente de la molestia que causaba la ambigüedad sexual de su personaje entre algunos lectores o columnistas, quienes incluso le llegaron a escribir cartas pidiéndole aclaraciones. Herriman se divertía con esa ambigüedad y en sus tiras, de principios del siglo XX, no hay que olvidarlo, siempre se las arreglaba para conectar el doble género de Crazy, de alguna manera, a la espontaneidad y al libre albedrío. Se ha descrito a Herriman como un autor adelantado a su tiempo, como un artista que dio voz a un personaje de identidad binaria y lo expuso a la mirada del gran público, en un tiempo en que estos temas estaban todavía muy lejos, ya no digamos de los medios de comunicación de masas, sino además del debate y de los asuntos de derechos y equidad. Quizá haya sido la complejidad filosófica o la poesía poco común de Herriman aquello que lo alejó del gran público y al mismo tiempo sirvió de inspiración para otros grandes no solo del cómic como Schulz, Eisner, Spiegelman
o Tim Watterson, sino además para literatos o pintores como T.S. Eliot o Edward Cummings. La vida, obra y milagros de Krazy Kat valen la pena ser revisitados con los ojos y la mente más abierta, esperamos, de un nuevo lector en el siglo XXI. Amigos, amigas, hasta aquí este video sobre el gato en el mundo de la historieta. Yo soy Hans, espero les haya gustado. Gracias por la visita. Sigan viendo estos videos. Hasta la próxima. Mientras las aventuras de algunos gatos de esta lista se desarrollan en mundos surrealistas o poéticos,